En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. Por iniciativa del alcalde de la ciudad, Aníbal Gaviria Correa, las instituciones universitarias adscritas al municipio de Medellín, Colegio Mayor, Pascual Bravo y el Instituto Tecnológico Metropolitano vienen sumando esfuerzos para integrar sus saberes y mejorar en todas las competencias educativas, administrativas y de proyección social. En el marco de este proceso de integración llamado Sinergia, se ha creado un foro permanente entre las tres instituciones y la Agencia para la Educación Superior de Medellín, Sapiencia. En este capítulo de Contraseña, les presentaremos un resumen del segundo encuentro que se realiza en este año. Se trata del Foro Permanente Sinergia, Educación y Formación Tecnológica para el siglo XXI. Carlos Augusto Osorio es el director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle, doctor en Filosofía de la Universidad de Oviedo en España, biólogo, docente e investigador en temas relacionados con la educación, la ciencia y la tecnología. En esta edición del Foro Permanente Sinergia presentó su ponencia, Problemas y aproximaciones de la educación tecnológica. He considerado tres partes, la tercera un poco pretenciosa, pero pues si no intentamos hacer como propuestas y llevar un poco las ideas, cada vez más como tensarlas un poco, pues quizás allí es donde podemos encontrar nuevos factores de cambio. He identificado los primeros que tienen que ver con factores de cambio social, ¿sí? Grandes tendencias. Tendríamos en segundo lugar unos problemas de educación tecnológica que han sido diagnosticados en Colombia a través de diferentes informes de orden nacional, internacional, indicadores, etc. Y en tercer lugar, lo pretencioso, unas ideas de solución para algunos de estos problemas, hay que decirlo, no es para todos y seguramente no es una solución para todas las formaciones tecnológicas. Pues yo creo que podríamos tener un listado muy grande. Yo he establecido aquí tres grandes ejes de factores de cambio. Incluso he intentado hacer como una dupleta en cada uno de ellos, porque no es posible tomar una cosa sin la otra. Es decir, no es posible pensar el tema económico ya sin el tema político. A nivel político-económico, realmente he escogido solamente unas pocas cosas, porque como les digo, un economista de la educación podría decir muchas al respecto, pero yo creo que aquí hay algunas en las que deberíamos prestarle especial atención. En primer lugar, la profundización del fenómeno de la globalización con algo que pues algunos analistas muy tempranamente lo auguraban, pero no se había visto con toda la contundencia que hemos tenido en los últimos años, y es el tema de la pérdida del empleo. O sea, las entidades como la Organización Internacional del Trabajo dice que nos vamos a gastar fácilmente otros 20 años en volver a recuperar el empleo que se ha perdido en los países de Europa incluso en parte en Estados Unidos, países más industrializados, y que esto tiene unas consecuencias enormes. Pero también a nivel latinoamericano hay algunas cosas que preocupan, ¿sí? Por ejemplo, la Universidad Nacional en el Plan de Desarrollo 2012-2015 en el diagnóstico dice: preocupa que las economías de América Latina estén en lo que llama la reprimarización, es decir, producción todavía de bienes y servicios basados en los recursos naturales, ¿sí? Y en tercer lugar, en el nivel colombiano, pues también tenemos que estar pensando muy seriamente el tema regional. Ustedes lo tienen mucho más claro que en otras partes, ¿sí? Porque viene una dinámica de articulación regional. Este esfuerzo de estas tres instituciones es una dinámica muy importante. Pero se nos vienen nuevos escenarios. Todo el fondo de regalías hace que las regiones tengan que ser repensadas. Ya más en el plano ambiental, científico-tecnológico. Aquí hay una cosa que es contundente, yo creo que ya
se las he insinuado. No hay ningún proceso ni económico, ni político, ni social que pueda desconocer el tema del cambio climático. O sea, absolutamente todo está atravesado, ¿sí? El segundo elemento, pues, es algo que también se ha trabajado desde los años 80, cuando entramos en este lenguaje de la sociedad del riesgo, ¿sí? Profundización de la llamada sociedad del riesgo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, estamos viviendo ya temas de cambio climático muy preocupantes. El café, por ejemplo. Ustedes saben que en los últimos 15 años, ¿sí?, cada vez el café se cultiva a más altura, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el listado de los desafíos ambientales según la Academia Nacional de Ingeniería. Miren ustedes, preocupaciones directas, ¿sí? Ellos dicen, tenemos que pensar cómo formamos los ingenieros en estos desafíos. La lista podría ser incluso más grande, pero lo que nos está diciendo esta señal de alerta, dijéramos, de la Academia Nacional de Ingeniería, es que definitivamente la ingeniería va a estar completamente atravesada por los factores relacionados con el cambio climático, los temas energéticos, la disponibilidad de recursos, ¿sí?, y lo que eso implica para la infraestructura de la sociedad. Factores de cambio científico-tecnológicos relacionados con el medio ambiente, ¿sí? Productos y servicios intensivos en conocimiento cada vez más. Yo creo que en esto no hay que pararse demasiado. Cuando se mira la investigación en el mundo, algunos autores dicen que la investigación se concentra en unos campos de interés absolutamente económico. Por ejemplo, la industria médica, ¿sí?, se concentra en cosas que tienen que ver en un porcentaje muy alto, ¿sí?, en problemas, en medicamentos y tratamientos para la vejez y para la cosmética, ¿sí? Un nuevo contrato que permita articular en las políticas de investigación y desarrollo, las políticas de innovación y las políticas de apropiación social sean mucho más orgánicas. Nosotros, cuando uno mira la historia de América Latina en política científica, desde los años 60, por ejemplo, se han hecho políticas de oferta, políticas que fortalecen las capacidades, pero a veces no se logran articular unos niveles de apropiación con unos niveles de I+D, unos niveles de innovación, etc. Y yo creo que es la exigencia actual. Como tercer eje de estos factores de cambio macro, dijéramos, tenemos el plano que podemos llamar social educativo. Aquí, pues, la lista también puede ser muy grande, podemos solamente identificar algunas cosas. El tema de la sociedad del conocimiento, que se había pensado, pues, tempranamente, cuando empezó a usarse el término, se pensaba que era una sociedad basada en las TIC. Hoy en día se sabe que la relación con las TIC es solamente puntual, es parte de la sociedad del conocimiento, pero no es todo, ¿sí? Otros elementos interesantes para tenerlos en cuenta en el caso colombiano, ¿sí? Ustedes saben que desde el año 1994 Colciencias ha estado haciendo unas encuestas nacionales de percepción pública de la ciencia. Y uno lo que ve cuando uno mira comparativamente el año 94 acá es que la población colombiana cada vez tiene más percepción favorable hacia la ciencia y la tecnología. Bueno, y un elemento también interesante es que si bien la educación es reconocida, los economistas de la educación, los que han estudiado economía de la educación, es un factor de cambio y movilidad social, es decir, un chico entra así de estratos muy bajos y al cabo de 10 años, por ejemplo, después de que sale, ya mejora su condición económica, etc. Pero puede pasar que durante ese proceso de formación, ¿sí?, no se esté favoreciendo la movilidad social por una cosa muy básica. Entran estratos 1, 2 y 3. La estructura pedagógica hace que la permanencia sea más larga. Bueno, y otro elemento importante son esas nuevas tendencias de la formación, la investigación y la extensión, o sea, esa articulación de la extensión que es un poco, dijéramos, difusa, ese tema ha venido cambiando. Cuando uno mira, por ejemplo, la Ley 30, la Ley General de Educación, la Ley de Educación Superior, la extensión prácticamente está invisible, es un párrafo de toda la ley. Cuando regresemos de la siguiente pausa, continuaremos con la segunda parte de la ponencia de Carlos Augusto Osorio sobre los retos que tiene la educación tecnológica en el siglo XXI.
En esta emisión de Contraseña les estamos presentando un resumen del Foro Permanente Sinergia, Educación y Formación Tecnológica en el siglo XXI, que se llevó a cabo en el ITM en el marco del proceso de integración de saberes de las 3 instituciones de educación adjuntas al municipio de Medellín. Continuemos con la segunda parte de la ponencia del director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle, Carlos Augusto Osorio Marulanda. Bueno, vamos entonces al segundo bloque de la presentación. ¿Cuáles son los problemas de la educación tecnológica, a mi juicio, quizás los más relevantes? En la parte técnica y tecnológica, por ejemplo, hay algunos problemas relacionados con los ciclos, con el ingreso y con la oferta académica. En el caso de los ciclos, yo creo que ustedes lo saben muy bien, no están claramente estructurados, no logran un encadenamiento propedéutico. Sí, yo creo que ustedes lo han ido resolviendo, pero tengamos en cuenta que eso es un problema muy crítico por muchos factores. En segundo lugar, tenemos estudiantes que ingresan, por lo menos en la técnica, a veces sin terminar el bachillerato, o sea, tienen unas diferencias muy grandes allí, que hace muy complejo para una institución tratar de tener un nivel, dijéramos, básico para poder igualarlos antes de un proceso formativo. Y el tema de la técnica en particular, la oferta académica siempre ha estado muy centrada al tema operatorio y pues los otros componentes de la formación han estado un poco descuidados. Esto ha sido muchas veces planteado, ¿sí?, pero pocas veces atendido. En el caso de la educación en ingeniería, la cosa es un poco, dijéramos, diversa en varios problemas. Por ejemplo, los estudiantes que vienen con grandes deficiencias, eso es un problema crítico. La deserción es alta, tanto en la ingeniería, ¿sí?, en el 2010, siendo la más alta. La oferta académica, un problema muy crítico. Es muy rígida, ¿sí?, no se abre fácilmente, es muy inflexible, los profesores los nombran para una unidad académica y a veces es una dificultad que colaboren con otra unidad académica. Otros problemas muy delicados, ¿sí?, es el problema de la formación docente. O sea, la formación docente de los ingenieros, pues ellos son muy competentes técnicamente, pero los ingenieros no fueron formados en pedagogía. Y aquí hay un problema muy crítico. Materiales, procesos y recursos, hay que estarlos revisando. Ustedes saben que a uno le llega un estudiante en primer semestre y ese estudiante en 5 o 6 años va a salir a trabajar. El cambio tecnológico es absolutamente vertiginoso. Cuando él sale, prácticamente muchas cosas probablemente están desactualizadas, la economía del mercado es demasiado dinámica, ¿sí? El currículum, hay problemas de currículum muy serios porque parece que fue un agregado de materias, ¿sí?, y materias que no permiten un trabajo inter y transdisciplinar, que es una característica actual de los nuevos procesos de formación. La articulación con todos los temas de gestión y de la economía, la innovación, son muy débiles. La formación humanista es otra de las cosas más complicadas. Dijéramos, diría que pocas universidades tienen esta, que yo conozca en el país, tal vez el ICESI, que es una universidad privada, universidad de estrato 6, ¿sí?, tiene una formación en ciencia, tecnología y sociedad transversal a todas las carreras. Otros problemas, débil formación en otros idiomas y culturas, yo creo que esto es una cosa muy conocida, la poca inserción en redes de conocimiento. Las universidades grandes sí tienen mucha inserción en redes, ¿sí?, pero creo que eso podría ser una cosa más colectiva. Alto peso de la formación, sin un balance a veces de la investigación y la extensión, aquí hay problemas también que resolver. Recursos insuficientes, eso sí es, ¿para qué se dice? La articulación con otros actores e instituciones sociales es débil, pues que eso es un problema que deberíamos poder atender. Bueno, entonces vamos a entrarnos a la tercera parte, donde me parece que, pues, unas ideas, a ver, someterlas a consideración de ustedes. Yo creo que aquí hay un balance muy interesante. La educación en ciencia, tecnología y sociedad comenzó en América Latina pues de manera más institucional, como en el 2001 hubo el primer curso hecho por la OEI en El Salvador y esto se expandió. Rápidamente se hicieron varios en Montevideo, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, Cuba, en Colombia. Hicimos varias cátedras interuniversitarias y el tema prendió, como se dice, prendió fuego.
También hemos podido evolucionar, yo podría decir que hemos evolucionado. Primero estaba muy centrado en los problemas del currículum y la educación en clase, y ahora ya para nosotros es una preocupación la formación ciudadana, ¿sí? Vinculado con problemas científicos, tecnológicos y ambientales. Yo creo que esa es otra evolución que se ha hecho en este proceso de formación. Y allí se ha aprendido mucho en didácticas, o sea, cantidades de cosas. Ya sabemos cómo hacer una didáctica, usamos metodologías ya muy conocidas, investigación y acción participativa. La educación ética la podemos trabajar por dilemas éticos en diferentes asuntos, hay libros que ya se consiguen, etc. El uso de medios en el aula, en este momento la OEI desde hace como unos 3 años viene promoviendo un proyecto iberoamericano de cultura científica basado en el uso de periódicos, de noticias científicas para trabajar. Pienso que un elemento que podría ayudarles también a abordar estas discusiones es trabajar un eje de articulación. O sea, sería como una especie de unidad de análisis, una especie de pretexto, ¿sí? Un pretexto, un artificio desde el cual podríamos abordar problemas de tipo pedagógico, problemas de relación con las empresas, ¿sí? Los diferentes tipos de saberes que se espera se deba formar un estudiante, ¿sí? Trabajar con los sistemas podría ayudarnos a resolver problemas que han sido detectados por todos los estudiosos de la educación en tecnología, aprendizaje en muchos lugares. Nosotros analizando un sistema tecnológico podemos tener salidas diversas, aprendizaje en fábrica, en laboratorio, taller. Recuerden que el sistema no es más que un pretexto, una unidad de análisis. Podemos usar las TIC, por supuesto, trabajo en equipo múltiple, planteamiento y solución de problemas, creatividad e innovación, porque los sistemas evolucionan a través de la innovación. Vamos a tener una percepción de la innovación diferente, vamos a situar la tecnología en la sociedad, vinculada al mundo del trabajo, ¿sí? Y como son transnacionales, por ejemplo, podemos hacer la discusión local global permanentemente. La formación técnica y operatoria va a tener sentido y, por supuesto, vamos a vincular los problemas de formación a la sociedad colombiana. Bueno, esas eran un poco las ideas que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Guanajuato es uno de los 31 estados que conforman las entidades federativas de México. Desde hace algunos años ha venido adoptando un proceso de transformación de su economía, que lo ha catapultado para convertirse en una de las zonas de mayor desarrollo industrial del continente. Para entender lo que ha significado esta transformación desde el punto de vista social, económico, pero especialmente el educativo, les presentamos el resumen de la ponencia de Miguel Torres Cisneros, director de investigación y posgrados de la Universidad de Guanajuato, titulada Las capacidades y oportunidades que ofrece la educación tecnológica para afrontar los retos del siglo XXI, una visión global. ¿Cómo está diversificada la economía en el Estado particularmente? Tradicionalmente, la forma en cómo el Estado se ha comportado es en este bloque, lo que en este momento está en reconversión. Se basa sobre una industria prácticamente casera, de cuero y calzado, artesanías y la industria textil. Tiene un bloque tradicional de confección. Están llegando en este momento algo que se ha evolucionado con agroalimentos, minas. Guanajuato, capital, fue una de las ciudades que desde la colonia fue dedicada justamente a la minería, explotación de plata. Algo de artículos, principalmente automotriz, ¿sí? Turismo. Guanajuato, capital, es una ciudad que vive fundamentalmente el turismo, es una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Fundamentalmente, ¿qué vio el Estado como problema? El problema, obviamente, lo que nos preocupa es el empleo, y ese empleo está marcado sobre la oferta laboral
sobre la pertinencia y sobre la calidad del empleo. Aquí lo que buscamos es que un joven que estudie una carrera específica trabaje justamente en su carrera y que encuentre empleo rápido y que sea bien remunerado. Eso es fundamentalmente lo que todos deseamos en nuestras instituciones. La estrategia de desarrollo planteada justamente en ese entonces es esta. La idea es que este es nuestro estado. Ese es el corredor que les mencionaba yo sobre la carretera, en el cual tenemos N empresas puestas ahí. En ese corredor que está aquí, tenemos estas áreas de desarrollo: biotecnología, nanotecnología, aeroespacial, tecnología de la información, etc. Este punto concentra el 85.5% del Producto Interno Bruto del Estado como tal. Sí. ¿Cuál es el problema? Que esto no ocurre así para la parte norte del Estado ni para la parte sur. Lo que necesitamos es justamente tratar de que este empiece a permear hacia los lados del Estado. El planteamiento es atacar sobre los ejes de desarrollo. Entonces se empezaron a construir una serie de autopistas que pudieran llevar rápidamente cualquier tipo de mercancía, ¿sí? Y cruzar todo el estado en distintas direcciones. No solamente por el eje troncal, sino esta es la salida justamente que les mencionaba yo hacia Texas, que va al Distrito Federal hacia Texas y que de aquí pueden acceder hacia Laredo o Reynosa del orden de 6-7 horas, depende de qué tan pesado tengan el pie. Todo en autopista de 4 a 6 carriles, concreto. La idea es no solamente concentrar los recursos que se tienen en ese momento, sino buscar en qué forma se podría diversificar la industria de la región. Se incorporaron entonces nuevos sectores, ¿sí? Se dieron impulso a nuevas oportunidades y se trató de descentralizar. La idea entonces es crear mercados especializados, fomentar mercado interno con productividad y calidad. Otro impulso muy fuerte fue que de golpe y porrazo se planteó la necesidad de 25 espacios educativos. Es claro que la demanda que se tenía en ese momento no podría ser cubierta solamente por la Universidad de Guanajuato, ni con el plantel que se tenía. Entonces se logró una inversión muy fuerte en ese momento para crear más universidades. Fundamentalmente, aquí lo pueden ver, politécnicas, ¿sí? Estas 25 extensiones y campus universitarios, no estoy hablando solamente de la Universidad de Guanajuato, no solamente lo que se creó con nosotros, sino lo que se dio con otras instituciones. La idea era generar 7.500 nuevos espacios, aumentar la cobertura del Estado, que era bastante baja, ¿sí? Mediante la actividad económica industrial y actividades administrativas. Esa parte cubre el 75% de la oferta. Esta es la orientación principal de los espacios educativos: farmacéutica, mecatrónica, industrial, computacional, robótica, biotecnología, automotriz, telemática, logística, materiales y electromecánica. Todo esto se hizo en sincronía con una política de atracción de recursos, ¿sí? Específicamente sobre empresas. Ustedes pueden ver la cantidad de empresas, todas las que están marcadas aquí, son empresas que fueron jaladas hacia la parte de Guanajuato. Un dato particular: Honda. Honda está localizada, bueno, se invirtieron $800 millones, o se están invirtiendo, se están construyendo. ¿Qué representa? Representa 3.200 empleos directos, está en Celaya. El origen de la inversión: Japón, sector automotriz. La inversión está dada por una planta de ensamble, planta de motores, centro de distribución. Por ejemplo, Volkswagen no es todo esto. Volkswagen solamente es motores. Ellos vienen por motores con nosotros. ¿Qué impacto cualitativo tiene esta atracción? Con la parte educativa, que debe dar soporte sobre toda la demanda que está reincidiendo justamente con la inversión que se ha hecho. Bueno, por supuesto, lo primero es la preocupación de todas las empresas sobre si les vamos a poder cubrir su demanda. Requieren técnicos e ingenieros. La pregunta es, ¿tenemos suficientes? Entonces, esto modifica en un impacto la oferta educativa de todas las instituciones que estamos ahí y alrededor. Un desarrollo de infraestructura en logística industrial. Eso, como les decía, iba acompañado por ejes carreteros, ¿sí? Puerto interior, ejes férreos. Transformación de la cultura. ¿Qué oportunidades nuevas de negocio se tienen? La parte de innovación y desarrollo tecnológico, la diversificación económica,